Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito y noticias del espectrum culo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para escuchar lo que les traigo hoy. Porque prepúrense porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que ha estado en el ojo del huracán, en medio tico desde el principio, y una pareja de la que sinceramente no nos cansamos de hablar. Lo adivinaron, hoy vamos a desmenuzar un poquito con lujo de detalles, la relación superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se asusten, no es de lo mismo. Hoy les traigo algo especial, algo que hasta ahora, ha estado guardado bajo llave. Hoy les traigo redoble de tambores, por favor los secretos que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem. Lo que oyen. Información superíndice 3N fresquita, jugosita y por supuesto bomba. Que si son fans a copyright rimos de esta pareja, si han seguido su historia desde el primer flechazo en el set de asteriscos en Calcam asterisco, o si simplemente disfrutan de un buen chisme, este es su lugar. Superíndice 3 Nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque la función superíndice 3N a punto de comenzar. Y antes de que me olvide, quiero recordarles que la mejor forma de apoyar el canal, de asegurarse de no perderse ningún vídeo y de seguir disfrutando de este contenido que tanto amamos, es suscribir copyright no sé. Que ya saben, denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Los espero con los brazos abiertos. Ahora vamos al grano. Bien, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem ha sido, para muchos, un cuento de hadas moderno. Dos estrellas superíndice 3 venes, talentosas y con un carisma arrollador, se conocen en un set de grabación superíndice 3N, la química fluye de manera innegable y, de repente, la ficción superíndice 3N se convierte en realidad. Vimos a Eda y Serkan enamorarse en la pantalla, y luego, con la misma intensidad, vimos a Hande y Kerem convertirse en pareja en la vida real. Esa intensidad, esa pasión superíndice 3N que traspasaba la pantalla, fue lo que enganchó superíndice 3 a millones en todo el mundo. Era una relación superíndice 3N que parecua sacada directamente de un guión superíndice 3N de comedia romántica, un sueño más menos o hecho realidad para muchos de sus fans. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. La fama, la presión superíndice 3N medio ultica, los rumores y las expectativas de los fans pueden poner a prueba incluso a las relaciones su superíndice 3 lidas. Y como era de esperar, Hande y Kerem no fueron la excepción superíndice 3N. Su relación superíndice 3N estuvo llena de altibajos, de momentos dulces y públicos, pero también copyright N de especulaciones, silencios y finalmente, una ruptura que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Recuerdo perfectamente la avalancha de comentarios en redes sociales cuando se confirmó superíndice 3 la ruptura. Era como si el mundo se hubiera detenido para muchos de sus seguidores. Hashtags como almohadilla Hande Kerem Forever se convirtieron en trending topic mundial, demostrando el impacto que esta pareja tenua en el corazón superíndice 3N de la gente. Ahora bien, ¿por qué copyright les digo todo esto? Porque el contexto es importante para entender la magnitud de las revelaciones que Hande ha hecho recientemente. Después copyright de un periodo de silencio, donde ambos se mantuvieron relativamente hermu copyright tico sobre su relación superíndice 3N y su ruptura, Hande ha decidido romper el silencio. Y lo ha hecho de una manera sorprendente, honesta y sobre todo, reveladora. Un silencio que por cierto alimenta superíndice 3 a UNMU, las especulaciones y los rumores. Algunos de que la ruptura ha sido en malos tu copyright minos, otros que Kerem tenua un nuevo amor, y otros simplemente no podían aceptar que su pareja favorita se hubiera separado. La incertidumbre era palpable en cada comentario, en cada foro dedicado a la pareja. Las declaraciones de Hande han surgido a raíz de una entrevista reciente que concedió superíndice 3 a una reconocida revista turca, Elle Turkua para ser exactos. En esta entrevista Hande no solo habló superíndice 3 de sus proyectos profesionales, de sus ambiciones y de su crecimiento personal, sino que también copyright N se atrevió superíndice 3 a hablar por primera vez en mucho tiempo de su relación superíndice 3N con Kerem. Y no se guardó superíndice 3 nada. La revista por supuesto se agotó superíndice 3 en cuestión superíndice 3N de horas y las redes sociales explotaron con cada fragmento de la entrevista que se filtraba.
Era la comidilla de todos los programas de chismes y noticias del espectáculo en Turquía y en el mundo. Una de las primeras revelaciones que hizo Hande fue sobre CEU Superíndice 3 Moera Kerem realmente fuera de la pantalla. Todos lo conocemos por su sonrisa encantadora, por su sentido del humor y por esa imagen de chico malo que tanto gusta. Pero Hande revelu Superíndice 3 que Kerem es mucho ese que eso. Kerem es una persona muy profunda, muy sensible y con un corazón Superíndice 3N enorme, dijo Hande. Es una persona que se preocupa genuinamente por los DMS y que siempre estuvo dispuesto a ayudar. Continuó Superíndice 3 diciendo que a veces, la gente se deja llevar por su imagen pública y no se dan cuenta de la persona maravillosa que es por dentro. Kerem tiene una inteligencia emocional impresionante y siempre estuvo buscando la manera de mejorar como persona. Esta declaración Superíndice 3N contradice un poco la imagen que muchos tenían de Kerem, quien a menudo era percibido como un poco superficial y despreocupado. Hande dejó Superíndice 3 claro que en realidad, Kerem es una persona muy inteligente, muy culta y con una gran capacidad de empatia. Tiene una pasión Superíndice 3N por la lectura y el aprendizaje que pocos conocen, aún más menos adiu Superíndice 3 Hande. Siempre estuvo leyendo libros de filosofía, historia y arte. Es una persona muy curiosa y siempre estuvo buscando nuevas cosas que aprender. Esta faceta de Kerem, ese intelectual y reflexiva, sorprendió Superíndice 3 a muchos de sus fans, quienes lo conocían principalmente por sus papeles en series de televisión Superíndice 3N y por su carisma en las alfombras rojas. Otra de las revelaciones ese impactantes de Hande fue sobre la intensidad de su relación Superíndice 3N. Nuestra relación Superíndice 3N fue muy intensa desde el principio, confesó Superíndice 3 Hande. Nos enamoramos muy pido y vivimos momentos muy bonitos juntos. Pero también copyright hubo momentos muy difíciles. Recordó Superíndice 3 con cariño más menos o los viajes que hicieron juntos, las cenas románticas y los momentos que compartieron con sus familias. Fueron momentos muy mágicos, dijo Hande con una sonrisa nostálgica. Siempre recordar copyright, esos momentos con mucho cariño más menos o. Hande explicó Superíndice 3 que la presión Superíndice 3 en medio tica y las expectativas de los fans fueron un factor determinante en su relación Superíndice 3N. Era muy difícil mantener nuestra privacidad, dijo Hande. Siempre agua Mara siguió copyright donos y rumores circulando. Eso nos afectó mucho. Detallo Superíndice 3 Superíndice 3 tenuan que planear cuidadosamente cada salida, cada cita, para evitar ser fotografiados por los paparazzi. A veces sentuamos que vivíamos en una burbuja, confesó Superíndice 3 Hande. Era agotador tener que estar siempre pendientes de no ser descubiertos. Esta constante vigilancia mediática sin duda, aún más menos adiu Superíndice 3 una presión Superíndice 3N adicional a su relación Superíndice 3N, dificultando la posibilidad de tener una vida normal y espontánea. Además Hande reveló Superíndice 3 que ambos tenían personalidades muy diferentes y que a veces les costaba encontrar un punto en común. Kerem es una persona muy extrovertida y au con diéresis copyright, le gusta estar rodeado de gente, dijo Hande. Yo soy ese introvertida y prefiero pasar tiempo a solas o con mis amigos ese cercanos. Explicó Superíndice 3 que Kerem disfrutaba de las fiestas y los eventos sociales, mientras que ella prefiere pasar tiempo en casa leyendo un libro o viendo una película. Esa diferencia en nuestros estilos de vida a veces generaba tensiones, admitió Superíndice 3 Hande. Pero también copyright creo que nos complementamos en cierto modo. Kerem me ayudó Superíndice 3 a salir de mi zona de confort y yo lo ayudo copyright a conectar con su lado ese introspectivo. Esta diferencia de personalidades, según Hande, fue una de las principales causas de sus conflictos. A veces chocábamos mucho, confesó Superíndice 3 Hande. Pero también copyright aprendimos mucho el uno del otro. Recordó Superíndice 3 con humor algunas de las discusiones que tuvieron por cosas triviales, como copyright película ver o a copyright restaurante ir. Éramos como el agua y el aceite, dijo Hande entre risas. Pero a pesar de nuestras diferencias, siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Esta honestidad al reconocer las dificultades que enfrentaron como pareja, hizo que las palabras de Hande resonaran a UNMUDS con sus fans, quienes vieron en ella una persona real y sincera. Pero la revelación Superíndice 3 NMUDS bomba,
la que realmente dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos, fue cuando Ande habló superíndice 3 sobre los motivos de su ruptura. Contrario a lo que muchos pensaban, la ruptura no fue por una infidelidad o por una pelea escandalosa. Según Ande, la ruptura fue una decisión superíndice 3n mutua, una decisión superíndice 3n que tomaron después copyright ese de mucha reflexión superíndice 3n y de darse cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Esta aclaración superíndice 3n fue crucial para desmentir los rumores y las especulaciones que habían circulado durante meses sobre las verdaderas razones de su separación superíndice 3n. Nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes en la vida, explicó superíndice 3 Ande. Kerem estaba muy enfocado en su carrera internacional y yo quiero establecerme un poco de ese en Turquía. También copyright N nos dimos cuenta de que nuestras personalidades eran demasiado diferentes para construir un futuro juntos. Detallo superíndice 3 que Kerem tenía planes de mudarse a Estados Unidos para perseguir nuevas oportunidades en Hollywood, mientras que ella prefería seguir trabajando en Turquía, cerca de su familia y sus amigos. Fue una decisión superíndice 3n difícil, pero sabíamos que era lo mejor para ambos, dijo Ande con tristeza. No queríamos obligarnos a estar juntos y nuestros corazones nos estaban llevando en direcciones opuestas. Ande enfatizó superíndice 3 que la ruptura fue amistosa y que ambos se guardan mucho cariño más menos o respeto. No hay resentimientos, dijo Ande. Seguimos siendo amigos y nos deseamos lo mejor. Aún más menos adiós superíndice 3 que, a pesar de la distancia, siguen manteniendo contacto y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Siempre estaré copyright agradecida por los momentos que compartimos juntos, dijo Ande con gratitud. Kerem siempre será una persona especial en mi vida. Esta madurez y este respeto mutuo, incluso después copyright ese de la ruptura, fueron aplaudidos por muchos de sus fans, quienes vieron en ellos un ejemplo de CEU superíndice 3 mo terminar una relación superíndice 3n de manera civilizada y respetuosa. Estas declaraciones de Ande han generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans han elogiado su honestidad y valentía al hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3n con Kerem. Algunos incluso han expresado su admiración superíndice 3n por la manera en que ambos han manejado su separación superíndice 3n, demostrando madurez y respeto mutuo. Otros, en cambio, se han mostrado decepcionados por la ruptura y han expresado su esperanza de que algún dúo puedan reconciliarse. Nunca perderemos la esperanza, comentó superíndice 3 un fan en Twitter. Quizá ese el destino los vuelva a unir en el futuro. Pero muy ese ayu de las reacciones de los fans, las declaraciones de Ande nos ofrecen una visión superíndice 3n mu ese última y humana de esta pareja que tanto ha dado de copyright hablar. Nos recuerdan que detrás ese de las CU maras y de los flashes, hay personas reales con sentimientos, con sueños y con desafíos. No senseu más menos aunque incluso las relaciones ese aparentemente perfectas pueden enfrentar dificultades y que a veces, la mejor decisión superíndice 3n es tomar caminos separados. Y hablando de desafos, Ande también copyright N aprovecho superíndice 3 la entrevista para hablar de los desafos que ha enfrentado como actriz. Reconoció superíndice 3 que al principio de su carrera fue criticada por su actuación superíndice 3n y que tuvo que trabajar muy duro para mejorar sus habilidades. Compartió superíndice 3 que al principio de su carrera se sentía insegura y vulnerable ante las críticas. Era muy joven y no sabía hacer superíndice 3 mo manejar la presión superíndice 3n, confesó superíndice 3 Ande. Pero con el tiempo aprendo a no tomarme las cosas tan personalmente y a enfocarme en mejorar mi trabajo. Las críticas fueron muy duras al principio, confesó superíndice 3 Ande. Pero aprendo a no tomármelas personalmente y a utilizarlas como motivación superíndice 3n para mejorar. Explicó superíndice 3 que al principio se sentía desanimada y frustrada por las críticas negativas, pero que con el tiempo aprendo a verlas como una oportunidad para crecer y mejorar como actriz. Entiendo que las críticas no eran un ataque personal, sino una evaluación superíndice 3n de mi trabajo, dijo Ande. Y decido utilizarlas como una herramienta para identificar mis debilidades y convertirlas en fortalezas. Ande revelu superíndice 3 que tomo superíndice 3 clases de actuación superíndice 3n, que estudio superíndice 3 diferentes mu copyright todos y que se esforzó superíndice 3 por entender a sus personajes a un nivel ese profundo. Quería demostrarle a la gente que no era solo una cara bonita, dijo Ande. Quería que me tomaran en serio como actriz.
Compartió Superíndice 3 que pasaba horas estudiando los guiones, investigando los antecedentes de sus personajes y trabajando con coaches de actuación Superíndice 3N para perfeccionar su tu copyright Nika. Quería darle autenticidad y profundidad a mis personajes, dijo Ande. Quería que el público conectara con ellos a un nivel emocional. Y lo logró Superíndice 3. Con el tiempo Ande demostró Superíndice 3 su talento y su versatilidad, participando en proyectos cada vez más desafiantes y recibiendo elogios por su actuación Superíndice 3N. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Ande ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Estoy muy agradecida por las oportunidades que he tenido hasta ahora, dijo Ande. Cada proyecto ha sido un desafío y una oportunidad para crecer como actriz. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora, dijo Ande. Pero su copyright que todavía tengo mucho que aprender y mucho que mejorar. Aún más menos adiós Superíndice 3 que sigue tomando clases de actuación Superíndice 3N y que siempre estuvo buscando nuevas maneras de desafiarse a sí misma como actriz. Nunca quiero dejar de aprender y de crecer, dijo Ande. Quiero seguir explorando nuevos personajes y nuevas historias, y seguir conectando con el público a través copyright, ese de mi trabajo. En cuanto a sus proyectos futuros, Ande reveló Superíndice 3 que estuvo trabajando en una serie de proyectos muy interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. No quiso dar muchos detalles, pero prometió Superíndice 3 que sus fans no se sintieron decepcionados. Mencionó Superíndice 3 que estuvo considerando participar en una película de Hollywood, y que también Copyright N tiene planes de producir su propia serie de televisión Superíndice 3N. Estoy muy emocionada por lo que viene, dijo Ande. Creo que estoy en un momento muy bueno de mi carrera y estoy dispuesta a asumir nuevos retos. Estoy muy emocionada por lo que viene, dijo Ande. Creo que estoy en un momento muy bueno de mi carrera y estoy dispuesta a asumir nuevos retos. Aún más menos adiós Superíndice 3 que estuvo buscando proyectos que la desafíen como actriz y que le permitan explorar nuevos territorios creativos. Quiero trabajar con directores y escritores que tengan una visión Superíndice 3N clara y que es tu copyright N dispu. Estos a correr riesgos, dijo Ande. Quiero contar historias que sean significativas y que tengan un impacto en el público. Y antes de cerrar este vídeo quiero compartir con ustedes una última revelación Superíndice 3N que hizo Ande sobre Kerem. Ande reveló Superíndice 3 que a pesar de la ruptura, Kerem sigue siendo una persona muy importante en su vida y que siempre le estará agradecida por los momentos que compartieron juntos. Esta revelación Superíndice 3N fue especialmente conmovedora para sus fans, quienes vieron en ella una prueba de que el amor verdadero puede trascender las rupturas y convertirse en una amistad duradera. Kerem fue una persona muy especial en mi vida, dijo Ande. Aprendo mucho de con diéresis copyright, L y siempre lo recordaru copyright con cariu más menos o. Recordó Superíndice 3 con afecto los momentos que compartieron en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco, los viajes que hicieron juntos y las risas que compartieron. Kerem siempre serú parte de mi historia, dijo Ande con una sonrisa nostálgica. Y siempre le desearu copyright lo mejor en todo lo que haga. Ande también Copyright N reveló Superíndice 3 que siguen en contacto y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Siempre nos alegramos por los con diéresis copyright citos del otro, dijo Ande. Y siempre estamos para apoyarnos cuando lo necesitamos. Explicó Superíndice 3 que recientemente hablaron por Telu Copyright Fono y que Kerem la felicitó Superíndice 3 por su nuevo proyecto. Fue muy lindo de su parte, dijo Ande. Me demostró Superíndice 3 que a pesar de todo, seguimos siendo amigos. Esta última revelación Superíndice 3N nos demuestra que a pesar de la ruptura, el amor y el respeto pueden seguir existiendo entre dos personas. Nos demuestra que es posible mantener una amistad sincera y genuina después copyright, ese de haber compartido una relación Superíndice 3N intensa y significativa. Nos enseñó más menos a que el amor puede transformarse y evolucionar, incluso después copyright ese de que una relación Superíndice 3N romántica llega a su fin. En resumen, las revelaciones de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin nos han ofrecido una visión Superíndice 3N muy íntima y humana de su relación Superíndice 3N. Hemos descubierto que detrás ese de la imagen pública, hay dos personas reales con sentimientos, con sueños y con desafíos.
Hemos aprendido que la presión superíndice 3N mediática y las expectativas de los fans pueden poner a prueba incluso a las relaciones mu-s su superíndice 3 lidas. Y hemos comprobado que a pesar de la ruptura, el amor y el respeto pueden seguir existiendo entre dos personas. Ande nos mostró superíndice 3 la profundidad de Kerem, los desafos de su relación superíndice 3N y la madurez con la que ambos afrontaron su separación superíndice 3N, manteniendo un lazo de amistad y respeto mutuo. Y también copyright N, la importancia de crecer profesionalmente y tomar decisiones que sean congruentes con sus ideales. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de mu-s. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright ¿les parecieron las revelaciones de Hande? ¿Creen que Alguen-Edu a volveru a estar juntos? Copyright opinan de su relación superíndice 3N actual? Quiero saber sus opiniones. Me encantaría leer sus teorías, sus perspectivas y sus reflexiones sobre esta historia de amor que, aunque termino superíndice 3, sigue generando pasión superíndice 3N y debate entre sus seguidores. Y por último quiero recordarles que la mejor forma de apoyar el canal, de asegurarse de no perderse ningún vídeo y de seguir disfrutando de este contenido que tanto amamos, es suscribir copyright 2. Asu que ya saben, denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Los espero con los brazos abiertos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme siempre es sabroso cuando se comparte. Hasta la superíndice 3.